El Adviento se caracteriza por mostrar diversos protagonistas cada semana. Al comienzo es Isaías, que sirve como telón de fondo para la novena a la Inmaculada Concepción de María. Y en la segunda semana, el otro personaje que la liturgia nos propone es Juan Bautista. El domingo los evangelios lo presentan como una figura profética. Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea predicando. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: voz del que grita en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Así lo presenta San Mateo. Y más o menos de igual manera lo presentan los demás evangelistas sinópticos, preparando la llegada del Señor, de su primo, su manifestación. San Marcos, que es el evangelista del ciclo B, dice un poco lo mismo. Así arranca de una vez el evangelio del discípulo de Pedro. Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Ambos también presentan ese retrato austero. Iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Se nota la fuente común de estos evangelistas. Y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Bueno, vemos a Juan Bautista como digno representante de una familia sacerdotal, dedicado plenamente a su vocación de precursor del Mesías. Sus vestiduras, vestido de piel de camello, la correa de cuero a la cintura, lo muestran como el nuevo Elías, que precede a la llegada del ungido. Una de las críticas que le harán a Jesús es que estaba anunciado que cuando llegara el Mesías lo precedería Elías, que volvería después de su asunción, que era toda misteriosa, y Elías no ha aparecido. Entonces explican, Elías es Juan Bautista. Se retira al desierto, como habían hecho también esos especie de monjes, los esenios de Qumran, que se han reconocido hace unas décadas, aunque siempre se ha pensado si él era o no. Está cada vez más claro que él no era uno de ellos, pero que tenía un modo de vida parecido. Mateo enseña que con su figura se cumplieron los anuncios de Isaías, el profeta que presagiaba nuevas épocas en medio de tanto sufrimiento para el pueblo hebreo. Y en la primera parte de este libro del profeta se anunciaba una de esas profecías: brotará un renuevo del tronco de Jesé. Jesé es el papá de David. Y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Es una promesa mesiánica. De ese tronco viciado, que era la generación de Jesé, el padre de David, surgiría un vástago nuevo. Por eso rezan los gozos de la novena de Navidad: oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Nos vamos ya adelantando con esos gozos tan bonitos, tan llenos de teología. Es una piedad que tenemos pendiente todavía, trabajar todo lo que hay escondido en esas novenas de la Navidad. Amparado en esas promesas de los profetas, en concreto de las de Isaías,
el pueblo se disponía para la llegada del Mesías que en principio era muy, muy cercana. Y por eso en la antífona de entrada del segundo domingo de Adviento eh, rezamos, pueblo de Sión, mira al Señor que viene a salvar a todos los pueblos. Adviento significa eso, ¿no? La llegada, el advenimiento del Señor. Y bueno, seguimos contemplando esa misión de Juan, una vocación que consistió en anunciar a sus contemporáneos que estaba cerca el reino de los cielos. Y lo anuncia en primer lugar con su propia vida, con una vida de penitencia, con una vida de oración, como una preparación de la llegada de Cristo, no simplemente con acción, con palabras, sino con obras, con una transformación en primer lugar de sí mismo. Y en ese sentido es modelo para nosotros que también tenemos que ser heraldos de la llegada de Cristo, pero que la tenemos que anunciar en primer lugar a nuestra propia vida. El compendio del Catecismo explica que el Espíritu Santo colmó a San Juan con sus dones y lo envió para que preparara al Señor un pueblo bien dispuesto y para que anunciara la venida de Cristo, Hijo de Dios. Y lo hizo muy bien, porque generó todo un estado de opinión pública, de espera, ¿no? Eran centenares las personas que pasaban por allí, de todas las clases sociales, de todos los oficios, que iban al desierto a escuchar a aquel profeta. Pero no solo eso, sino que también formó un grupo pequeño de discípulos, de personas más cercanas, a las que les enseñaba a rezar, como después escucharemos en el Evangelio, que le dicen a Jesús, enséñanos a rezar como Juan Bautista enseñaba a sus discípulos. Les enseñaba a esperar al Maestro, les metía por caminos de vida interior, les enseñaba a luchar y los caldeaba, les animaba a esperar a Cristo y con esa humildad que le caracterizó, también los preparó para que los mejores estuvieran prevenidos, de tal modo que cuando vieron a Jesús, Juan lo señaló, lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres, como dice el prefacio de la misa. Este es el Cordero de Dios. Y de ahí salieron los primeros discípulos. Juan, por ejemplo, Andrés. De hecho, el Evangelio muestra que su predicación tuvo gran acogida y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Ese bautismo, ya sabemos, pues no es que tenga la misma eficacia que tendría el bautismo de Jesús, como él mismo dice. Yo bautizo en agua, pero vendrá otro que bautizará en agua, en fuego y en espíritu, al que no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Pero ese gesto era una manifestación externa de que habían atendido su principal exigencia. Una llamada que nos hace la liturgia hoy, que nos recuerda esa invitación de Juan, que además más adelante veríamos es también la primera que retoma Jesucristo. Convertíos. El Adviento es una invitación a la conversión. Convertirnos interiormente para que estemos dispuestos a la llegada del Hijo de Dios, del Mesías, a esa llegada diaria en la Eucaristía y a esa llegada definitiva en el final de los tiempos. Convertidos. Esta llamada nos la hace hoy la liturgia de distintas maneras, con las diversas alusiones de Jesús sobre su primo. Toda la semana se junta. El lunes, por ejemplo, el contexto de la primera lectura es el vaticinio de Balaán, un profeta pagano, que sin embargo pudo anunciar los planes del Altísimo. En Isaías aparece: lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Jesús también reconoce a su pariente como profeta y por eso se sirve de su prestigio
para desnudar las intenciones torcidas de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos cuando le preguntaban por la autoridad con la que predicaba y que actuaba. Y entonces el Señor le responde. Y Juan, ¿no?, era del cielo o de la tierra, ¿no? Les pide un testimonio sobre Juan y ellos no son capaces de hacerlo porque les daba miedo las consecuencias públicas que supondrían esas dos opciones. Si dice que del cielo, dice porque no le creyeron. Si dice que de la tierra, pues echaban de enemigos al pueblo que creían que era del cielo. Pero es interesante, es como la clara interpretación, que Jesús lo propone como una clave exegética de su propio ministerio. Quien confiese que la autoridad de Juan es divina, reconocerá que acertaba al anunciar a Jesús como el Cordero de Dios. Quien lo niegue, también estará negando al Señor. El jueves también aparece un nuevo piropo de Jesús al Bautista, uno de los elogios más encendidos de todo el Nuevo Testamento. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. O sea, fue el profeta más importante de todo el Antiguo Testamento. Y eso que ya hemos visto Isaías, toda la grandeza que tiene. Pero es que Juan no solamente anunció que llegaba, sino que reveló su presencia en el pueblo. Lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Aunque al mismo tiempo Jesús aclara la trascendencia de su propia venida, que marca un nuevo derrotero en la historia. Por eso termina diciendo, a pesar de que es el profeta más importante del Antiguo Testamento, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Un poco misterioso. Pero es que, claro, en la nueva era de la historia de la salvación, que comienza con esa manifestación de Jesús al mundo, el más pequeño es mayor que cualquier persona del Antiguo Testamento. Desde luego, tras la redención, sus frutos también alcanzaron a los justos que vivieron antes de la encarnación de Jesús. Y un día después meditamos que el Señor pone una vez más a Juan Bautista como ejemplo de precursor en la experiencia del rechazo por parte de las autoridades de su pueblo. O sea que está muy presente Juan, no solamente desde antes del inicio del ministerio de Cristo, sino que también Jesús lo tiene muy pendiente y lo utiliza en su predicación. ¿A quién comparar esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Jesús critica a sus contemporáneos, podríamos decir, porque dan palo porque bogas y palo porque no bogas. No siguieron las enseñanzas de Juan porque era muy austero y tampoco querían seguir las de Jesús porque tenía vida social. Bueno, son estos días del Adviento, tiempo de expectación y de piadosa alegría. Se debe notar que nos alistamos para ser un pueblo bien dispuesto, que lucha para preparar el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Señor, te pedimos que no seamos como esos contemporáneos de Juan que no quisieron hacerle caso. Bueno, esos pocos contemporáneos, esos judíos, sacerdotes, doctores de la ley, que no querían romper su status quo, no querían cambiar su vida, no querían convertirse, no querían ser dóciles a la acción del Espíritu Santo que se servía a la predicación del Bautista. Nosotros queremos ser como esas multitudes que lo seguían, que se bautizaban, que manifestaban ese deseo de cambio. Queremos ser como esos apóstoles que estaban con él preparando la llegada de tu Hijo. Hay un autor espiritual que da como pistas de cómo mostrar esa lucha, ese deseo de cambio, de conversión. Dice, estaremos alerta si cuidamos con esmero la oración personal. Ayer veíamos con esa encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza, que también el Adviento pues es tiempo de esperanza. Dice, lugares de la esperanza.
Y entonces habla de la oración. El que, el que reza nunca está solo. El hombre llega un momento en que se queda a solas o en que palpa que no es capaz de lograr todo lo que aspira, y entonces cuando habla con el Señor se le abren todas las posibilidades, se le borran los límites. Por eso una persona que ora es una persona de esperanza. Y entonces el tiempo de Adviento nos invita a que cuidemos más la oración, las normas del plan de vida, la piedad. La primera semana con la preparación de la Inmaculada es como un impulso, pero hay que seguir alerta, cuidando con esmero la oración. Pensemos cómo podemos poner más cuidado. ¿Qué detalle podemos tener de tiempo, de lugar, de preparación, de aprovechamiento, de propósitos, de lucha posterior? Cuidar con esmero la oración personal. El Papa también habla de la mortificación, de ese ofrecer, y explica lo que es el ofrecimiento, el unirse a los dolores de Cristo, el padecer con los demás, compadecer, las obras de misericordia, el ofrecer el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, quizá acompañar a personas más necesitadas o a las periferias de las que habla Francisco. En este tiempo de Adviento hay que pensar cómo salir al encuentro de los demás. Estaremos alertas si cuidamos con esmero la oración personal, que evita la tibieza y con ella la muerte de los deseos de santidad. Estaremos vigilantes si no descuidamos las mortificaciones pequeñas que nos mantienen despiertos para las cosas de Dios. Mortificaciones pequeñas y mortificaciones grandes. Tiempo de oración, tiempo de penitencia. El Adviento no es una cuaresma, también explican los liturgistas, pero sí, por eso vamos de morado, con los ornamentos violeta, como la Iglesia también, al estilo de Juan Bautista, nos dice convertidos, convertidos, convertidos en almas de oración, convertidos en almas de mortificación. Estaremos atentos mediante un delicado examen de conciencia. También vamos haciendo ese balance del año y de la temporada cercana y del día a cada día. Un examen de conciencia que nos haga ver los puntos en que nos estamos separando casi sin darnos cuenta de nuestro camino. De alguna manera podríamos decir también con el cambio de circunstancias que supone el Adviento de final del año académico, un poco de vacaciones para algunos o de cambio de dedicación, de tener más tiempo en la casa, de poder dedicarse a trabajar con más esmero temas que quizá durante el tiempo ordinario toca aplazar. Bueno, que todo eso ayude también para hacer un examen más profundo, una especie de retiro, el Adviento, en el que uno se valore, vaya al fondo de las actuaciones, de las conductas, por qué he dado este paso atrás, a qué me he ido acostumbrando que no va con Dios, y convertidos, ¿no? Juan se amparaba en la inminencia del juicio. Ya toca el hacha, la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Es el tercer punto de lugar de experimentación de la esperanza, dice el Papa Benedicto, el juicio. Ese prepararse para el encuentro con el Señor. Ese examen de conciencia que es como una especie de anticipo del juicio, que nos da espacio de verdadera penitencia, ocasión de conversión y de desagravio también con nuestra vida nueva. Hemos quizá metido la pata muchas veces, pues es ocasión de rehacernos, de desquitarnos, de ofrecer nuestra vida en desagravio. Por eso, porque el árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego, Juan Bautista le exigía a sus oyentes un fruto digno de penitencia. Nosotros acudimos al Señor pidiéndole con la oración de la misa que en nuestra marcha presurosa al encuentro de tu Hijo no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que Él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría celestial. Bueno, pensemos
en nuestro examen, en el examen de Adviento, cuáles son esos impedimentos terrenos que obstaculizan mi encuentro con Cristo. ¿Cuáles son esos baches? Cuando uno juega fútbol siempre da miedo los huecos en la cancha, ¿no? Que quedan ahí los tobillos esguinzados. Por eso cuando va el rey al encuentro de su pueblo, antes aparecen los ministros diciendo: preparad los caminos del Señor, allanad los senderos. También cuando llega una visita importante a una ciudad, pues se dice que es el mejor ministro de obras públicas, ¿no? El Papa, un presidente de un país poderoso, entonces pavimentan todas las calles por donde va a pasar, pintan las casas, ¿no? Luego los lugares aledaños quedan como estaban, pero bueno, es una muestra de delicadeza mostrar ese cuidar los sitios por donde va a pasar. Bueno, pues nosotros también, el Señor viene y hay que allanar los senderos, hay que tapar los huecos, hay que pintar las casas. Pues San José María diría, ¿qué vamos a pintar? ¿Qué vamos a tapar? Pues cada una de las potencias, cada uno de los sentidos. Esa conversión, pues el alma, decíamos, con la oración, la penitencia y el examen. Pero también que los ojos amen más a Dios, porque los guardamos de mirar lo que no corresponde y les ayudamos a admirar y a dar gracias por tantas cosas bonitas que Dios nos ha dado. El gusto, el tacto, el olfato. Esos sentidos, si se ofrecen en penitencia, pues nos van encendiendo en amor de Dios. La oración del cuerpo. También las potencias, la imaginación, la memoria, la inteligencia, pues ponerlas en Dios. En estos días empiezan a llegar por distintos medios correos, mensajes con imágenes bonitas, artísticas, clásicas, contemporáneas, la decoración de las casas, de las calles. Todo eso nos tiene que servir para elevar nuestro corazón al Señor, para llenar también nuestro corazón, nuestras imágenes del sagrado, de la Sagrada Familia, del pesebre, de todo este tiempo, de todo lo que se vive alrededor de la Navidad. Que vayamos, ¿no?, al encuentro del Hijo, que rechacemos esos impedimentos terrenos y al contrario, llenemos nuestra alma de todo lo que nos lleve a Dios. De ese modo Él nos hará partícipes de la ciencia, de la sabiduría celestial. Una sabiduría que consiste en el esfuerzo por convertirnos. Se habla mucho de la iglesia de conversión. Es como la prioridad pastoral de la iglesia. En la elección de Francisco se insistió mucho, empezando por la conversión de la curia y de los procesos administrativos, de la transparencia en lo administrativo, en lo económico, en la unidad de vida de las autoridades. Pero bueno, el Papa se da cuenta que todos nos tenemos que convertir, todos tenemos que acudir a ese Padre de la Misericordia. Se hizo un año entero hablando de la misericordia, de redescubrir a ese Padre que perdona, de darnos cuenta que tenemos que ser hijos pródigos, que vuelven una y otra vez donde el Señor a pedirle perdón, que, como dice San José María, clama, ruega, recorre las etapas del hijo pródigo. Tu Padre Dios te sale al encuentro. Ese recorrer las etapas del hijo pródigo, pues las tenemos en la confesión, el examen, la contrición, el propósito de la enmienda, el salir a decir nuestro pecado, a reconocerlo. Con esa palabra, conversión, se puede resumir ese libro de entrevista de Benedicto XVI que llama Luz del Mundo, donde subrayaba que siempre estamos en tiempo de mudanza, pues Dios quiere que la Iglesia se someta a una limpieza a fondo. Y decía el Papa alemán, es tiempo de entrar en razones, es tiempo de cambiar, es tiempo de convertirse. Los problemas actuales solo se resolverán si ponemos a Dios en el centro, si Dios resulta de nuevo visible para el mundo. Y don Fernando nos habla de la centralidad de Jesucristo. La carta del 14 de febrero, poner a Cristo en el centro.
cristocentrismo, es una manera concreta de vivir la conversión. En ella se cita un punto de Cristo que pasa, hablándonos de conversión para los demás. A todos esos hombres y a todas esas mujeres, estén donde estén, en sus momentos de exaltación o en sus crisis y derrotas, les hemos de hacer llegar el anuncio solemne y tajante de San Pedro durante los días que siguieron a la Pentecostés. Jesús es la piedra angular, el Redentor, el todo de nuestra vida, porque fuera de Él no hay salvación. Bueno, pues Jesús es el centro, Jesús es el Salvador, Jesús es la piedra angular. La conversión va por hacerlo de verdad, centro de nuestra existencia. Los problemas actuales, decía Benedicto, solo se resolverán si ponemos a Dios en el centro. Si Dios resulta de nuevo visible para el mundo. El destino del mundo depende de si el Dios de Jesucristo está presente y es reconocido como tal. Pero como también le dice Francisco a los muchachos, lo está repitiendo mucho, no es cuestión de decirlo, sino de mostrarlo con la vida. Y quizá no es tampoco cuestión de actuar, ¿no? de hacer una representación, sino es algo personal, que se nota como consecuencia de ese proceso personal que quizá externamente pues la gente no sabe qué mortificación estamos ofreciendo o qué le estamos diciendo al Señor en la oración, cuánto nos estamos esforzando personalmente por salir al encuentro de Cristo, pero después en la vida ordinaria sale como sonrisa, como reacción sobrenatural, como un reaccionar bien ante una circunstancia difícil. Bueno, terminemos con las palabras de Cristo que pasa, en la que explica San José María en qué consiste esta conversión. El Señor nos quiere entregados, fieles, delicados, amorosos. Nos quiere santos, muy suyos. De un lado, la soberbia, la sensualidad y el hastío, el egoísmo. De otro, el amor, la entrega, la misericordia, la humildad, el sacrificio, la alegría. Tienes que elegir. Has sido llamado a una vida de fe, de esperanza y de caridad. No puedes bajar el tiro y quedarte en un mediocre aislamiento. Pídelo conmigo a Nuestra Señora, y así lo pedimos, Nuestra Madre del Adviento, imaginando cómo pasaría ella esos meses en espera del Hijo que había de nacer. Y Nuestra Señora, Santa María, hará que seas alter Christus ipse Christus, otro Cristo, el mismo Cristo.